Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe en esta cintura de la semana y también cintura del mes. Hoy estamos a 15 de mayo, es día miércoles. Por supuesto, enviamos un abrazo, nuestra felicitación a todas las enfermeras del país que trabajan tanto en el sector público como en el sector privado, porque hoy es el Día Nacional de la Enfermería. Bueno, y también hay enfermeros, así que un abrazo desde Gente B. Hoy vamos a hablar de una situación que le compete a usted, que me compete a mí, que le compete a toda la nación y tiene que ver con el plástico, fíjese. Hay una ley, hay una propuesta de ley para, ya nos va a contar la diputada invitada de esta noche y por supuesto sobre también la Ley General de Aguas. Nos acompaña Dina Argueta, diputada del FMLN, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, diputada. Buenas noches, María Teresa. Un saludo muy cordial a todos los amigos y amigas que siempre están pendientes de la programación de Gente B y con especial énfasis a todas las enfermeras y enfermeros del país, esos hombres y mujeres con vocación de servicio y de entrega a salvar vidas también. Así es que nuestra felicitación y reconocimiento por esa labor tan loable por el bien de la familia salvadoreña. Así es. Bueno, queremos conversar con Dina Argueta sobre una propuesta del FMLN que tiene que ver con una pieza de correspondencia que presentaron para aprobar la Ley de Provisión de Plásticos de un Solo Uso y recipientes o envases descartables. Pero para poner en contexto nuestra conversación, vamos a presentarles una nota que trabajó el periodista Mario Zelaya. En la Asamblea Legislativa ya se estudia la Ley de Gestión Integral de Residuos. Ahora los diputados del FMLN dicen querer ir mucho más allá, con un proyecto de ley que contribuya con el medio ambiente a partir de la prohibición de plásticos de un solo uso y recipientes o envases descartables. Pero además, para ir generando la menor cantidad posible de residuos en el país, es necesaria una normativa que permita también no solamente la disposición final, como estamos estudiando en la ley, sino la prohibición de plásticos. De acuerdo a informes del Ministerio de Medio Ambiente, en El Salvador se genera cerca de 3.500 toneladas de basura, de las cuales solo 3.100 llegan a los rellenos sanitarios. De ahí la necesidad de legislar. Tiene que ver con la extinción de las especies marinas que hoy por hoy cada vez más están disminuyendo. Tiene que ver con la calidad del agua, tiene que ver con la salud. Pensando en todo ello, estamos presentando esta iniciativa. En el país, del total de desechos sólidos que se generan, un 80% provienen del plástico, un producto que proviene del petróleo y tarda hasta 500 años en degradarse. Entonces es importante ir generando acciones que no solamente cambien paradigmas, sino que nos ayuden a transitar a una sociedad más sustentable, con mayor equilibrio para el medio ambiente y por supuesto que esto repercuta con la buena salud de toda la población. Un informe de las Naciones Unidas indica que los mares de Centroamérica son los que más basura producen en el continente, encabezado por El Salvador, con 325 kilos per cápita por año, seguido de Guatemala con 223. Del 100% de desechos producidos en el país, el 60% es reciclable, pero únicamente se le da tratamiento a un 5%. Bueno, ahora con la proliferación de redes sociales, seguramente usted ya vio en el caso del mar cómo hasta las pajillas plásticas y la cantidad de plásticos que matan estas especies animales que son parte de esta cadena que nos sirve para tener un ambiente equilibrado. En ese sentido, yo quisiera saber, diputada, ¿cuál es el objetivo de esta propuesta y cuál es la urgencia de aprobarla? Sí, creo que hay que decir primeramente que la Asamblea Legislativa en efecto también estudia una ley de gestión integral de residuos. Este tema está íntimamente relacionado, el tema de los plásticos está íntimamente relacionado a la disposición final de los residuos en el país. La cantidad de los niveles de generación de residuos en el país también están altos y sobre todo la disposición final que se tiene de ellas hoy por hoy no es la más adecuada y no es como se debiera de dar. Hay que decir también que el objeto de esta ley es establecer un marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, porque hay otros tipos de plástico.
¿Por qué se le llama plástico de un solo uso? ¿A qué hay que referirse cuando se menciona así? Como su palabra, su nombre lo establece, son plásticos que solamente se pueden utilizar una vez. Una sola vez. Una sola vez. Estamos hablando en este caso de pajillas, de hisopos, de vasos, tenedores, cucharas, platos, todos los desechables, las botellas, que se pueden utilizar una sola vez, o sea, su periodo de vida útil es muy corta, pero que son los que mayor problema y contaminación ambiental están generando, porque los utilizas una vez, pero y luego se desechan. Muchas veces, y en todo caso hay que decirlo también, que la disposición final de estos plásticos de un solo uso son las que menor cantidad o en menor porcentaje están siendo dispuestas finalmente. Es decir, los desechables hoy por hoy en El Salvador no hay un mecanismo adecuado para disponerlos y tratarlos. Además, este material no puede reciclarse. En El Salvador se están generando diariamente, como bueno, escuchamos también en la cápsula, entre 3.500 y 3.600 toneladas de basura. El 80% de este residuo, de esta basura, proviene de plásticos. Y 80%. este plástico, y esta fuente del Ministerio de Medio Ambiente, este plástico no tiene un tratamiento adecuado. ¿A dónde va a parar? En muchos de los casos, bueno, va a parar a los ríos, a los mares, y esto repercute con la muerte de especies marinas, que ya todos sabemos que tenemos altos niveles de especies marinas en extinción. La vida marina está en riesgo, y que eso también está repercutiendo con la salud de la población. Y en este sentido, el grupo parlamentario del FMLN, preocupados también, no solamente por los altos niveles de contaminación que hay en el país, sino porque El Salvador debe de ir dando pasos importantes encaminados a tener una sociedad más sustentable, más equilibrada con el medio ambiente, y para esto se hace necesario tener acciones positivas que, como ya decía, vayan encaminadas a tener efectos positivos también en la ciudadanía. Muchas veces nos quejamos de la contaminación por los buses, por el humo, pero no nos preocupamos por la contaminación que nosotros mismos estamos generando desde nuestro hogar. Este lunes, quiero contarle, estuvo aquí el doctor Ricardo Navarro del Centro de Tecnología Apropiada, CESTA, y nos hablaba de cómo este plástico que llega a los océanos, que llega a los ríos, llega a los mares, obviamente se va también adentro de estas especies marinas, y después nos toca comernos esas especies marinas en el caso de los pescados. Entonces, que por eso también se está dando bastantes enfermedades como cáncer, por ejemplo, que es una situación donde estamos hablando de que hay plásticos, no sé si todos, pero que pasan 500 años para que puedan degradarse. Específicamente, por ejemplo, las botellas. Las botellas tardan alrededor de 1.000 años en destruirse. Bueno, casi nunca se destruyen si están enterradas. Las botellas tardan, las bolsas tardan un siglo. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas generaciones no pasan para que un plástico de este tipo pueda destruirse? Y el daño que está ocasionando, como ya se decía, no solamente a la vida marina. Entonces, preocupados en ese sentido, como establece nuestra Constitución, que todos los salvadoreños, todo hombre y mujer en El Salvador tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y de una buena salud, es que nace esta iniciativa en función no solamente de crear en efecto una ley y un marco regulatorio que vaya permitiendo que desde el Estado en su conjunto vayamos disminuyendo gradualmente o eliminando las prácticas de generación de residuos, sino también que desde nuestra cotidianidad
desde el involucramiento como individuo, como parte de esta sociedad que estoy hoy por hoy en el país, en El Salvador, y qué tipo de sociedad le quiero yo heredar a mis hijos e hijas, un ambiente con una mejor calidad. Eso pasa también porque vayamos contribuyendo todos. Entonces nosotros creemos que es importante el abordaje de esta ley, no solamente para reducir los niveles de contaminación, porque hablamos de los niveles de contaminación en el país, el 80% de nuestros ríos están contaminados. Increíble. Entonces, gran parte de esa contaminación tiene que ver con los desechos que los mismos se están vertiendo. Hablamos, y aquí un ejemplo cercano, el río Acelguate, por ejemplo. Todos conocemos los niveles de contaminación que este río también ha tenido, pero sabemos quiénes son los mayores generadores de contaminación de este río. Ahí hay una empresa, específicamente la Diana, que va a depositar todos los residuos. Entonces, si hablamos de nuestros mantos acuíferos y que tiene que ver también el tema de la contaminación por bolsas, por botellas, por todos residuos plásticos, tiene que ver con un efecto en la salud, hablamos también de que se está contaminando nuestros mantos acuíferos, se está contaminando el agua. Sí. Según veíamos en la nota de inicio, el informe de Naciones Unidas indica que los mares de Centroamérica son los que más basura producen en el continente. Y la nota preocupante es que es El Salvador, justamente con 325 kilos per cápita, por cabeza, por persona, por año. O sea, a mí me parece demasiado, 325 kilos que cada persona genere esto. Yo quisiera que usted le contara a la audiencia cómo se ubica El Salvador en esta producción de contaminante, de basura, y en la región de Centroamérica, ¿cómo estamos? La verdad es que, por ejemplo, a nivel latinoamericano es México y es Brasil, de los países que mayor contaminación por plásticos están teniendo, y recientemente nosotros veíamos con mucho agrado que México también ya emitió una ley de prohibición de plásticos que entra en vigencia a partir del próximo año. Entonces, en efecto, en Centroamérica... Pero a esto, en el caso de México, por ejemplo, hay campañas incluso ciudadanas que dicen, si le ponen la pajilla, que allá se llama popote, le preguntan, ¿con popote o sin popote? Y entonces la gente ya no está pidiendo esa pajilla, porque es una manera de cómo desde cada persona se ha trabajado el tema educativo, el tema cultural. Hay que decir que el tema también de la contaminación, mucho tiene que ver la parte cultural. Hoy nosotros en El Salvador vamos por la calle, si vamos en el bus, por la ventana se tira la basura a la calle. Si vamos en el carro, igual bajamos el vidrio y ahí se tira. O sea, el basurero de todos es la calle. Esa basura no tiene una disposición final. ¿A dónde va a parar? Va a parar a los tragantes. Y que cuando llueve... Está temblando en este momento, para que vean que estamos en vivo, pero está leve por ahora. Y entonces... Y que esta basura una disposición final no la tiene. Su disposición es el tragante. Cuando llueve, ese tragante se inunda, se cierra y tenemos inundaciones. Y que ya aquí en el área metropolitana de San Salvador hemos tenido nosotros muertes por eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que mucha parte de la solución a este problema está en nuestras manos, está en nuestra conciencia, es parte también de un cambio cultural y una transición que debemos de hacer a un nuevo modelo de vida más amigable con el medio ambiente, más amigable con la salud y que por supuesto esto va a repercutir en acciones positivas para la población, pero un poco volviendo a lo que anteriormente hablábamos,
El Salvador en Centroamérica en efecto es uno de los que mayor cantidad de residuos está generando, seguido de Nicaragua. Ya decía yo que en Latinoamérica es Brasil y es México. No nos debe de alegrar a nosotros ser uno de los países que esté en primera plana como los mayores contaminantes o los mayores generadores de residuos por plásticos en Centroamérica. Al contrario, de ahí nace nuestra preocupación. Claro. Y de ahí nace esta iniciativa de ley que, si bien es cierto, busca generar un ambiente diferente, equilibrado, sostenible y sustentable, pero busca generar también el componente educativo, el componente cultural. Todas las... en El Salvador, lastimosamente, tenemos que esperar a tener una ley para hacer un cambio, una transición a diferentes áreas. En este tema nosotros esperamos que los salvadoreños y salvadoreñas nos involucremos para salvar esta casa común que es de todos, que ahora está en riesgo. Además, El Salvador es suscriptor de convenios internacionales para la disminución de los gases de efecto invernadero. El Salvador tiene compromisos internacionales que todos y todas debemos también de asumir nuestra tarea. Y yo decía esto también hoy en la mañana en una entrevista, cómo yo desde mi individualidad puedo aportar, y alguien puede decir, pues yo voy a hacer algo, pero eso no significa nada, somos 6 millones en El Salvador, pero creo que nosotros debemos de comenzar a ser el ejemplo para otros y para otras, y también planteaba yo, nosotros estamos promoviendo esta ley en la Asamblea Legislativa, pero en la Asamblea también se genera una gran cantidad de plástico. Hay que empezar por casa. Entonces, todas Uh-huh. esas botellas de agua que se están generando en todas las plenarias para servir agua a los diputados y a los empleados, también nosotros debemos de comenzar por ahí. Claro. Creo que el ejemplo debe ser nuestra mayor carta de presentación para que otros y otras se vayan involucrando. En este marco regulatorio que ustedes están proponiendo, ¿exactamente qué tipo de productos estarían regulando? Estaríamos regulando y una vez aprobada la ley, nosotros le damos un periodo de entrada en vigencia de 18 meses. Es decir, si la ley hay disposición de los grupos parlamentarios, estaría entrando el próximo año, a finales del próximo año, pero además estaríamos regulando, insisto, todo tipo de material o recipiente, envases descartables. Hablábamos de pajillas, removedores, hisopos, bolsas, botellas, vasos, tenedores, todo lo que tiene que ver con plásticos de un solo uso. ¿Y por qué tardaría tanto? ¿Por qué 18 meses? ¿Por qué no puede ser menos? Primero, porque también es necesario que una vez entrada en vigencia de la normativa, como esta ley tendría un ámbito de aplicación en el sector público y privado, entonces las empresas y las instituciones deben de hacer la transición, deben de tener las alternativas para el usuario. Entonces necesitamos, y nosotros les estamos dando también que una vez entrada en vigencia, a los 4 meses de aprobada la ley, las empresas productoras deberán de cambiar el tipo, ya no deberán de producir o vender este tipo de material. Si hablamos, por ejemplo, de los vasos y hablamos de los platos, 4 meses después de aprobada la ley, las empresas no podrán venderlos ya, al contrario, deberán de tener una alternativa para la ciudadanía, y no significa que no la haya. O sea, alternativas biodegradables, amigables con el medio ambiente, ecológicamente sustentables, ya hay experiencia. Claro que sí. Hay Quiero dar una información bien rápida, brevemente. El sismo sentido a las
19:14 minutos, 7:14, fue de 4.9 grados frente a las costas de La Libertad. Fuertecito. Por eso se sintió algo fuertecito, pero ahorita por lo menos no nos han dado más información. Sí. Ajá, Bueno. entonces serían estos plásticos de un solo uso, 18 meses, y el ámbito de aplicación, decía, tiene que ser empresa privada, empresa, el ámbito de aplicación de la ley públicas, es para todo el territorio nacional. Por supuesto, tiene que ver las instituciones públicas y el sector privado, personas naturales y jurídicas. Aquí hablamos, ¿y el mecanismo para cumplir esto? Hablamos que todos generamos residuos, sí, todos contaminamos, pero hay una diferencia, hay unos que contaminan más que otros. Entonces, la gran industria, la gran empresa es la que mayor genera residuo y contaminación en el país. Pero un ciudadano común, como Dina Argueta, no se escapa tampoco a la realidad de generar residuos. Entonces, nosotros estamos estableciendo hoy por hoy en una ley que estamos discutiendo en la comisión, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos, un principio fundamental para todo esto, que es el que contamina debe de pagar. Porque en un principio de sustentabilidad ambiental y de corresponsabilidad en todos estos temas, si yo genero contaminación, yo debo de pagar la parte que a mí me corresponde. Pero aquel que está generando grandes cantidades en materiales, pero que además su proceso es de mercancía, de negocio, por supuesto debe de pagar más. Entonces también... Que al final todo el oro del mundo no va a dejar de destruir el ambiente, que tiene que ser otra manera, Y aquí hay algo importante, miren, la preocupación por un ambiente más sano debe de ser una preocupación de todos y de todas. No debe ser una preocupación solamente de aquel que es el que sufre los estragos más directamente de los efectos del cambio climático, por ejemplo, hoy por hoy. Nos vamos a quedar en este punto, diputada. Al volver yo quisiera saber de qué manera podríamos estar realizando una reducción progresiva de este uso dañino del plástico. Ya regresamos, no nos cambien. Conversamos con la diputada Dina Argueta del FMLN, que nos está exponiendo esta propuesta de ley para dejar que, más bien, una ley que prohíba el uso del plástico que tanto daña al medio ambiente. ¿Cómo podríamos, decía yo en el bloque anterior, reducir progresivamente que estos plásticos de un solo uso, pues, de plano desaparecieran? ¿Cómo se va a coordinar con los diferentes sectores? Y tengo pregunta en redes sociales, ¿cuál serían las sanciones y las medidas administrativas por infracción, si ya también esto lo contempla la ley o cómo? Sí, la verdad es que primero yo quería dejar establecido algo. Nosotros exceptuamos de esta ley aquel material plástico que es utilizado para efectos médicos. Entonces eso es importante dejarlo establecido porque en ese sentido nosotros creemos que cuando no se encuentra en el mercado y el ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene que hacer una compra y la hace al exterior, pero con fines médicos específicamente, esos casos no estarán sujetos dentro de la ley. Además, quería decir yo también que nosotros creemos, y de acuerdo a la propuesta de la ley, primero que será el Ministerio de Medio Ambiente el ente rector. El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con otras instituciones del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Economía, la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Salud, se crea un organismo evaluador para la aplicación de la ley.
Entonces, se mandata al Ministerio de Medio Ambiente a crear un plan, digamos, o una política necesaria para la aplicación de la ley, a través del reglamento, por supuesto. Será este organismo evaluador y fiscalizador, será el encargado de eso, de evaluar y fiscalizar aquellas instituciones, hablando del sector público y en el privado, que se esté de acuerdo, cumpliendo a lo requerido en la ley. Pero ¿cómo se va a verificar a un ciudadano común, por ejemplo? A alguien en un cantón lejano, porque no significa que en la zona rural tampoco no haya generación de residuos y contaminación, claro que lo hay, y hay altos niveles de contaminación. Entonces, la Defensoría también del Consumidor tendrá una responsabilidad directa, pero nosotros creemos, por eso hemos definido en la ley un apartado que tiene que ver con una política de educación, porque habrán temas que la ley difícilmente de manera punitiva lo va a poder hacer, o sea, pero es que crear conciencia del problema es la base de todo, claro. O sea, por eso yo hablaba al inicio. Y debe haber un mecanismo educativo y de orientación. Por eso yo hablaba desde un inicio que esta ley también tiene un componente educativo y cultural. Sí. Porque cuando usted y yo asumamos la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, cuando usted y yo realmente tomemos conciencia de la gravedad que tiene nuestra capa de ozono, que tiene nuestro medio ambiente en su conjunto, vamos a hacerlo de manera voluntaria. Yo quiero compartir acá una experiencia. Yo tuve la oportunidad hace unos días de estar en una misión en China, y algo impresionante. China, por ejemplo, hay una de las ciudades más importantes y la más comercial de todas, que es Shanghái, genera diariamente miles y miles de toneladas de basura. Pero tú vas a las calles de Shanghái y a cualquier otra ciudad y no encuentras ni siquiera un papel de dulce en la calle. Entonces le preguntábamos un poco a los funcionarios, mire, y aquí existe una ley, o cuánto asciende la multa por no depositar, por no tirar basura en la calle. Y nos decían, no, aquí no hay multas, no hay ley, todo es conciencia. Pero debe estar en los planes educativos. Y nos decía, claro, y esto los medios es un de comunicación proceso que también se inicia desde la escuela, desde el hogar. Por eso, insisto, este es un tema educativo, es un tema de formación, es un tema también de un cambio cultural que todos y todas debemos de hacer. Entonces, en ese sentido, habrán cosas que difícilmente podamos medirlas, pero que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la currícula escolar, tendrá también responsabilidad en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente de crear planes y proyectos encaminados a generar conciencia en la ciudadanía. Hoy tenemos un problema grave también en la sociedad, que es el tema de los accidentes de tránsito. Terrible. Entonces, mucho tiene que ver con la conciencia. Vemos campañas a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial, pero todavía la ciudadanía no adquirimos la conciencia de que cuando vamos manejando no tenemos que hablar por teléfono, por ejemplo. Entonces, debe de haber, y lamentablemente el salvadoreño está acostumbrado a que debe de haber una ley que si haces eso te tiene que multar. Entonces, no debería de ser así. Deberíamos de hacerlo por conciencia, pero creo que esta es una medida para que todos y todas vayamos asumiendo esa responsabilidad que tenemos con nuestra casa, que es al final la casa de todos. Y es la única. Y es la única que tenemos, aquí no hay más. Ustedes ya están discutiendo esto en el Parlamento, es decir, ya ha sido motivo de debate. ¿Qué dicen las otras fracciones legislativas con relación a esto? La verdad que iniciativas de ley de prohibición de plásticos no hay. Esta es la primera que existe. Hay una iniciativa para la disminución de bolsa específicamente. Y la ley que se está estudiando en la comisión, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos, que tiene
también a la base la disposición final de los residuos y que está íntimamente relacionada con esta. Pero hoy por hoy iniciativas como tal de ley no existen alguna. Nosotros esperamos que la mayoría de diputados o las diferentes fracciones legislativas vean a bien discutir este tema, porque miren, discutimos tantas cosas en la Asamblea Legislativa, discutimos presupuestos, discutimos temas hacendarios, todo lo que tiene que ver con el área económica, pero casi nunca discutimos realmente los temas ambientales. Y creo que es la hora, ha llegado la hora también de que nos preocupemos por un tema que tiene que ver con la vida. Claro. Por un tema que tiene que ver con las actuales y futuras generaciones. Si nosotros hoy en El Salvador no damos pasos en función de generar las condiciones para tener una sociedad culturalmente más comprometida con reducir los niveles de contaminación, en pocos años nosotros vamos a tener grandes problemas. Por ejemplo, con el agua ya estamos teniendo problemas. Quiero entrar ya a ese tema. Es un tema de preocupación para la Iglesia, para las organizaciones sociales y ambientalistas, y bueno, por supuesto para la población en general, que es el que se piense en que se puede privatizar este vital líquido que es el agua, un recurso sin el cual no hay vida. Solo un día o dos que falte agua en la casa entra la desesperación porque sirve para todo. ¿Cuál es la situación actual de la discusión sobre esta Ley General de Aguas en el Parlamento o en la Asamblea Legislativa? ¿Qué han avanzado? ¿Cómo se ha seguido? Bueno, sobre el tema del agua hay que decir, bueno, que en marzo recién pasado se cumplieron 13 años de estar el expediente en discusión dentro de la Asamblea Legislativa. 13 años. Sin embargo, 13 años en los que la población ha esperado por una Ley General de Aguas y que hoy por hoy no hay disposición, no hay voluntad ni compromiso de la derecha parlamentaria de abordar este tema. Después del pasado 21 de marzo, donde después de diferentes acciones de la sociedad, de las organizaciones, que se movilizó y se articuló para exigir a los diputados revertir una aprobación que se había hecho en la Comisión de Medio Ambiente con una junta directiva de un ente rector de la Ley de Aguas con mayoría de privados, hubo un compromiso. En esa sesión de la comisión, nosotras como diputadas del grupo parlamentario solicitamos que una vez revertido esos artículos, continuáramos inmediatamente con la discusión del tema en la siguiente sesión. Y ese fue el compromiso, quedó establecido en un acta de la comisión. Sin embargo, después de eso no se ha vuelto a discutir el tema. Hay que decir que... Se decía que se borraron todas las discusiones y era como volver a empezar. Regresamos a cero. Uy, regresamos a cero de la discusión. No solamente se eliminó el artículo 14, y una que era vez la conformación del ente rector. Una vez regresando a cero, teníamos que iniciar la discusión nuevamente, pero habían voces, y yo quiero decirlo aquí claramente, un diputado propuso que el tema se archivara, que ya no se discutiera más. Hubo otras propuestas de otros diputados y que es la que ha tomado mucho más fuerza en estas últimas semanas, y es que el tema no se discuta hasta que llegue el nuevo gobierno. Esto es un tema complicado. Primero yo quiero decir porque los salvadoreños y salvadoreñas eligieron y nos eligieron a los diputados y diputadas para una función, que es legislar. Sí, el órgano legislativo. El órgano legislativo tiene su función propiamente establecida. Y en El Salvador también hay que decir que parte del Estado de Derecho también es la independencia de poderes. Así es. Entonces, nuestra función es hacer las leyes. Quien las ejecuta y las aplica es el órgano ejecutivo. Entonces, hay un problema ahí.
Los diputados y diputadas de derecha no quieren abordar el tema de la ley de agua esperando que llegue la toma de posesión del nuevo gobierno. Nosotros no compartimos esa posición, primero porque no podemos desde la Asamblea Legislativa hacer una ley a la medida de un presidente. Segundo, porque la ley que se aprueba en la Asamblea Legislativa es para el país. Tercero, porque nuestro mandato propio debe de ser legislar en función de las mayorías y de los sectores más vulnerables de este país. En ese sentido, nosotros no compartimos esa posición y yo esperaría y quiero hacer un llamado aquí claramente a que este tema no vaya a estarse discutiendo y negociándose entre algunas bancadas legislativas y el nuevo gobierno. Porque hemos visto posiciones... Aunque el presidente electo expresó en algún momento que no estaba de acuerdo en la privatización del agua, que debe ser un bien público, ¿no? Sí, lo mismo ha dicho Arena. Lo mismo ha dicho Arena, por ejemplo, que no quiere que el agua sea privatizada. Sin embargo, están queriendo poner en el ente rector, en la junta directiva, sectores empresariales que son los mayores consumidores del agua y los que más aprovechan y explotan el agua de los salvadoreños y salvadoreñas. Porque esta Ley General de Aguas abarca el tema del consumo humano, el tema de los usos del agua para... los usos prioritarios del agua, la distribución, sí. Son varios rubros, Yo quiero decir en este tema también que es importante que la ciudadanía esté pendiente. Nosotras estamos a la expectativa también cuál es la posición del nuevo gobierno respecto a este tema. Y cuál es el mandato que le va a dar a sus diputados también dentro de la Asamblea Legislativa. El FMLN, su único compromiso es con el pueblo salvadoreño. Hemos tenido una posición clara, férrea en este tema en contra de la privatización. Vamos a estar siempre acompañando los esfuerzos de la ciudadanía. Y yo quiero decir, y me llama la atención, que después de 5 semanas en la Comisión de Medio Ambiente, la presidenta de la comisión no lo agende, aunque nosotros se lo solicitamos y lo pedimos. Me llama la atención ¿Quién es la presidenta que en la actual? comisión no se discuta, Marta Evelyn Batres, del Partido Arena, pero el día de hoy hay unos sectores empresariales organizando foros regionales con expertos. Ah, sí, ¿verdad? Ir a tocar el tema del agua. Bueno, tenemos por ahí también unas imágenes de eso, organizando foros sobre la distribución del agua en el país, sobre la calidad del agua y abordando el tema de la ley de aguas. Ahí vi yo a unos diputados de la Comisión de Medio Ambiente en este foro, pero no los veo hablando del tema agua en la Asamblea. No los veo queriendo resolver los problemas de la gente. Sí, porque sería complicado que se esté pensando en cómo los empresarios se van a quedar con el tema del agua. O sea, ver el agua desde una visión empresarial es un error. Claro. Es un error garrafal, es un error grande que pone de manifiesto los intereses por el cual están algunos en la Asamblea Legislativa. Entonces, nosotras, si bien es cierto, somos 23 diputados y diputadas de la fracción, somos 23 hombres y mujeres que estamos en contra de la privatización del agua y que cualquier intento por dejar las decisiones del agua en manos privadas lo vamos a señalar. Nunca vamos a estar en función de discutir una ley que vaya a dejar las decisiones en entes privados. Vamos a seguir insistiendo porque se discuta la ley de manera general, de manera integral. Vamos a seguir insistiendo y presionando porque le demos al país un marco normativo regulatorio donde pueda darle el tratamiento y el seguimiento, no solamente el tema de la distribución, de la calidad, sino también de la regulación, porque hoy por hoy en el país hay sectores económicos
bueno, empresariales que hacen un uso desproporcionado del agua. Esos sectores son los que no quieren ser regulados, por lo tanto no quieren una ley como la quiere el pueblo salvadoreño. Y yo quiero, quizás para ir un poco aterrizando en este tema, es que en el país siempre han existido dos visiones sobre el agua. Una que ve, y es como la ve una persona común allá en la comunidad, por ejemplo, y esa visión es la que ve el agua como un bien público, como un derecho humano. Aquel hombre y mujer que utiliza el agua para sus oficios domésticos, para bañarse, para lavar su ropa, para lavar los trastos, para hacer sus cosas. Y que muchas veces son los mayormente afectados. Sí, pagan caro el pagan agua. todos los mes a mes su recibo, pero hay otra visión que es la visión empresarial, que ve el agua como un medio para generar ganancias, que ve el agua como una mercancía, y son los que hacen un uso desproporcionado del agua, son los que explotan nuestros ríos, nuestros mantos acuíferos, y que le terminan pagando al Estado una miseria. Y la forma de construcción desproporcionada, donde no hay estudios de suelo, etcétera, etcétera, y cada vez más cemento. Nos decía el doctor Navarro, hay un estrés hídrico, ya no hay manera de que, aunque aquí llueva, llueva muchísimo, ya no se filtre el agua porque hay mucho calor en la base, en la tierra, entonces no permite filtración y entonces eso hace que el agua se vaya de corrido, o sea, ya no hay manera de absorber. Sí, o sea, toda esa problemática al final repercute en el Estado, en el Ejecutivo, en el gobierno, porque una comunidad pasa una semana, pasa un mes de no tener agua, ¿en quién recae? Claro, el gobierno es ANDA, pero no nos damos cuenta que también hay sectores históricamente aquí que, y yo quiero decirlo claramente, nosotros hace poco teníamos unos datos del Ministerio de Agricultura que hay sectores, por ejemplo el cañero, que por el año, por la temporada, le paga al gobierno $14 por explotar un río, por ejemplo. El sector que más paga $100. ¿Y cuánto paga usted por su recibo en su casa? Mensualmente. $10, $15, quizás más. No, pero también hay zonas residenciales en donde el agua usted paga apenas $5, sí, $4, $2. Esas desigualdades son las que no podemos seguir permitiendo. Por eso es necesario un marco regulatorio, y a eso le teme la derecha en este país. Vale, me voy a ir a la última pausa, diputada, y usted en casa piénsalo, ¿verdad? ¿Se acuerda que hubo demandas incluso de mansiones que pagaban $2 el agua o que no pagaban? Pero bueno, tiene que ver con la vida humana este vital líquido. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, ya se está comunicando al público en el sentido de decir, Jovel Gámez, qué bueno que se traten estos temas. Marcela dice que no más plástico, qué gran iniciativa del FMLN, ya lo ponen como hashtag. Roberto Dubón, más vida, menos plástico, no más plástico. Ya están invitando a tener la etiqueta, ¿verdad? El hashtag. ¿Qué tan importante, diputada, es el apoyo que las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, estén dando para este tema de la regulación de la Ley General de Aguas, y tomando en cuenta que la correlación de fuerzas en la Asamblea en este momento pues es minoritaria en el caso del FMLN, para que puedan aprobar el estudio y aprobación de esta ley? Definitivamente que siempre va a ser necesario el acompañamiento de la ciudadanía en temas de interés para la vida nacional. El tema de agua es un tema de vida. Cuando hablamos de agua, todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Y yo quiero compartirles que, bueno, según algunos datos, algunos estudios,
se estima de que el 85-90% de la población conoce que en la Asamblea hay un expediente y se está discutiendo la ley de aguas. El 94% de la población está en contra de la privatización, de las privatizaciones. Este pueblo ya sabe qué significan las privatizaciones. En ese sentido, creo que ha sido de mucho valor el involucramiento que diferentes sectores han tenido y están teniendo en este tema, específicamente hablar de la Universidad Nacional, hablar que después de tantos años regresa a las calles y se manifiesta por un tema que también tiene que ver con todos los salvadoreños y salvadoreñas. Ver a la iglesia, a las iglesias, porque en este esfuerzo hay iglesias evangélicas, las iglesias históricas que están involucradas en la consecución de una ley para el pueblo. Pero también es de gran manera el involucramiento que ha tenido la Iglesia Católica, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, el cardenal. Bueno, toda la iglesia también en el territorio hablando sobre las implicaciones que tendría una privatización del agua en El Salvador. Esto nos ha venido a ayudar a que el tema se posicione también en la gente. Claro. Y hemos logrado que, si bien es cierto no tener una ley, pero hemos conseguido detener los intentos privatizadores. Sí. Y eso ha sido gracias a los diferentes esfuerzos de todos los sectores, iglesias, sociedad, bueno, las organizaciones de la Alianza contra la Privatización del Agua también han jugado un papel trascendental en este tema. Y bueno, el grupo parlamentario del FMLN, porque todos los esfuerzos allá afuera son importantes, claro, pero también se necesita un grupo parlamentario que allá adentro de la Asamblea Legislativa sea la voz de aquellos que están allá afuera. Y la gente ha cobrado conciencia, ya sabe lo que podría pasar. Y creo que eso nos ha venido a ayudar a que la ciudadanía tenga un poco de conciencia. Mira qué importante, hablábamos de la conciencia, sí, en materia de la contaminación, de la reducción y la disminución de la contaminación. En el tema agua la gente está tomando conciencia, sí, sobre la necesidad de tener una ley. Sobre todo porque la sufre todos los días, ahí están los cierres de carreteras, nosotros debemos, como Malapa y demás, porque también, no tienen agua. Porque no tienen agua. Yo quiero decir algo importante. Alguien dice, bueno, ustedes estuvieron 10 años y ¿qué hizo ANDA? ANDA en gobiernos anteriores fue preparado para cuando se tuviera el momento de privatizar los servicios. Una de las formas de justificar las privatizaciones en El Salvador ha sido hacerle ver a la ciudadanía que lo público no funciona. ¿Qué le está diciendo ahora la derecha a la población? Es que ANDA no sirve, ANDA no funciona. Con esto yo no quiero justificar a ANDA, porque hay que asumir errores que se han cometido y hay que decir que ANDA ha tenido errores. Pero no podemos nosotros justificar una privatización a costa de un error que se haya cometido. Nosotras debemos de hacer que la institucionalidad funcione, debemos de fortalecer la institucionalidad pública, nunca permitir descapitalizar una institución pública para justificar una privatización, que eso es lo que se pretende ahora. Sí, ahora la gente tiene que estar pendiente, ¿verdad? Tiene que estar alerta en estos llamados a manifestarse por la defensa de este bien público que debe continuar siendo público y que, como usted dice, la regulación servirá para que se corrijan situaciones que traen escasez, que traen contaminación, que traen situaciones anómalas, no buenas para la ciudadanía.
Ya estoy por cerrar, pero yo quisiera que me diga rápidamente qué otros temas de la agenda legislativa se encuentran en la palestra, cuáles son estos temas que ustedes próximamente tienen que revisar, además, por supuesto, de la Ley General de Aguas. Parte de la agenda legislativa del grupo parlamentario, bueno, agua sigue siendo uno de los temas prioritarios para el grupo parlamentario del FMLN. Vamos a seguir dando la batalla por la aprobación de esta ley, pero también el tema de las pensiones es un tema al que pronto también se le va a dar seguimiento y estamos prontos también a tener una iniciativa para un nuevo sistema de pensiones, con pensiones más justas, más dignas, con un sistema universal, donde los trabajadores y trabajadoras puedan tener la certeza de que al jubilarse o al pensionarse van a tener una vejez tranquila. Otro de los temas que estamos abordando y que hemos ya introducido piezas de correspondencia es para el tema del salario, la revisión del salario mínimo. Hay que decir que hoy por hoy la revisión es cada 3 años. Nosotros hemos pedido que esta revisión se haga anualmente y buscar un incremento a la mejora del salario de los y las trabajadores. Como otros temas que también tienen que ver con el desarrollo de las capacidades económicas de las mujeres, la autonomía económica, hablar del tema de la identidad de género, hablar de temas medioambientales, hablar del tema de salud. Hace poco se aprobó la ley del Sistema Integrado de Salud, sí. y bueno, se está estudiando otras leyes que creo que vendrán sin duda alguna a aportar a las capacidades de la familia salvadoreña, a mejorar su calidad de vida, haciendo uso de estas herramientas importantes que desde la Asamblea vamos a darle seguimiento. Muy bien. Se nos terminó el tiempo. Agradecemos muchísimo su presencia esta noche, diputada. Gracias, María Teresa, y siempre nuevamente un saludo para todos y para todas. Recuerde que yo quiero quizás hacer como un énfasis aquí. Por ahí dicen que la ciudad o el país más limpio no es aquel que siempre se barre, ¿verdad?, sino que el que menos se ensucia. Está en nuestras manos generar menos contaminación, está en nuestras manos tener un ambiente más sano y más saludable, así es que hagámoslo nuestro. Claro que sí, cada quien. Mire, lleve su vasito de agua a la oficina para que no deje el chorro ahí correr sin ton ni son. Para que no ocupemos botellas. Y también para no ocupar botellas. Muy bien, le agradecemos mucho su sintonía el día de mañana a las 7 de la noche. Le invitamos a una nueva entrevista siempre aquí en Gente de Opiniones. Y quédense porque ya viene Daniel con la información. Hasta mañana.